Oscar Allende de Dinavisa. ¿Cómo te va, Oscar? Muchísimo gusto, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Enrique, mucho gusto igualmente. Igualmente. Bueno, Oscar, vos sos director general de vigilancia. ¿Qué significa eso? O sea, te pido un detalle un poco de la función concreta. Sí, bueno, te explico un poquito. Lo que es la vigilancia dentro de la INAVISA se enfoca básicamente en la vigilancia de mercado para la comercialización de los productos registrados por la INAVISA ya dispuestos en el mercado. Entonces, todos aquellos productos que eventualmente tienen algún tipo de reclamo, nosotros tenemos la experiencia mucho más afinada con lo que es el rubro de medicamentos, ¿no? Entonces, la vigilancia es importantísima, desde la farmacovigilancia y también la vigilancia de todo aquel tipo de productos con defectos de calidad. Y hoy en día, la INAVISA, una vez que se incorporaron las funciones técnicas de regulación de alimentos, también se incorporó lo que es la vigilancia de los medicamentos, de los alimentos, perdón, en el mercado, dispuestos en el mercado. Nosotros hablamos hace pocos días, estoy buscando acá mi agenda para tener exactamente la fecha, porque no quiero, a ver, aunque la fecha es anecdótica, me gustaría tenerla. Bueno, hablamos con la directora, a ver un poco, si me ayudas. Hay una directora de Dinavisa, bueno, no importa, a la que le preguntamos el tema de, y yo voy a insistir un poco con esto, aunque ella ya respondió una vez, cardinal, pero quiero entender un poco más, con más detenimiento las razones. ¿Por qué Dinavisa, encargada de la vigilancia ahora también de los alimentos, no atiende la venta callejera de alimentos? La respuesta que me dio tu colega es: no atendemos eso porque eso es atribución municipal. Pero yo no veo que haya un conflicto de interés ahí, considerando que vigilancia sanitaria es un concepto general muy amplio, ¿verdad? ¿Cuál es el tema ahí, Oscar? Sí, bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, Enrique, desde que la Dinavisa adquirió la competencia en lo que es la regulación de alimentos, obviamente eso pasa por un proceso previo de planificación, a ver cómo vamos a encargar las funciones y las tareas de una tarea, como ya mencioné, bastante amplia, bastante grande, como es el control sanitario a lo largo y ancho del país, de lo que es la producción, venta y distribución de alimentos, perdón, en el mercado, ¿no? Esa planificación, como vinimos mencionando últimamente, primeramente se toma, y tenés razón en eso, de atender los puntos más sensibles a la población, ¿no? Atender los puntos donde el consumidor adquiere el alimento para llevar a la casa, a la mesa, y de que ese producto tenga la calidad adecuada que el consumidor requiere. Nosotros entendemos que los productos de mayor consumo son aquellos que se adquieren de los supermercados hoy en día. Como se había mencionado en el transcurso de la semana pasada, primero se atiende toda esa cadena de comercialización y puesta en el mercado, porque si bien aquellos productores de alimentos que vos mencionaste compran sus insumos también de los supermercados, entonces si nosotros controlamos esa parte fundamental y esencial, que es de dónde parten los productos, tanto para la producción, por así decirle, de alimentos en la vía pública o de alimentos a nivel casero, entonces estamos controlando gran parte de lo que es calidad, de donde se nutren los consumidores, ¿no? Los productores, los elaboradores y todo aquel que va a ir preparando un alimento. Entonces, si nosotros tenemos el control y si nosotros hacemos un proceso de educación sanitaria a través de las medidas que sean, entendemos que vamos a ir cubriendo y vamos a ir atendiendo ya gran parte de lo que pudiera suponer un problema, que es, vamos a decirle, las enfermedades, por ejemplo, de transmisión por alimentos, ¿no? Ese es nuestro primer gran desafío, que era controlar esto. Después de eso, bien, tenés razón, tenemos que intervenir y tenemos que tener un control planificado también, no una cosa a las apuradas ni tomado de los pelos, de controlar la producción callejera de alimentos, ¿no? Y también los productores de esos alimentos.
Mira, Oscar, yo solamente te aviso que la idea de la llamada de hoy no es esta, ¿verdad? Esto es Sí. un paréntesis que estamos haciendo. Acá ya me Ujú, recordó Iván, hablamos con Miriam Osorio el día lunes. ujú, El punto de este pequeño paréntesis es señalar simplemente que la razón por la que creo yo ustedes arriesgaron credibilidad en este tema de Biggie es justamente el tema de la vía pública. Y déjame planteártelo de un modo muy simple y vuelvo a decirte, esto es un paréntesis nomás de la nota que queremos hacer contigo. Yo creo que cualquier hijo de vecino, mi querido Oscar, sabe que la vía pública no ofrece condiciones sanitarias para la venta de alimentos. Al menos si nosotros vamos a pretender que los alimentos se tienen que vender en un marco especial. Yo tengo que agregar a este pequeño comentario que en la historia la circunscripción, digamos, el sometimiento a la venta de alimentos a lugares muy específicos y asépticos y compañía es, pero muy reciente, porque durante los anteriores 8 o 9 o 10 milenios de la historia humana, la alimentación se vendió en la calle y no hubo mayores problemas. Acá hay mucho de invento burocrático para el tema de la asepsia, pero ya que está el tema de la asepsia, ¿verdad? Y que poca gente discute, entonces simplemente no es creíble que haya una preocupación legítima en la salud de la población cuando se permite que se venda el alimento en la esquina donde están los caños de escape, donde está la suciedad que la municipalidad no barrió, donde los operadores de esos alimentos no están ni con guantes, ni con uniforme, ni bañados, ¿verdad? Y entonces uno dice, perdón, o sea, en cada esquina de mis trayectos habituales, Mariscal López y Kubitschek, Mariscal López y General Santos, Perón y General Santos, Félix Bogado, no sé, todo puedo comprar ahí si quiero, ¿verdad? Y ustedes me dicen que se preocupan por la salud de la gente, mi querido Oscar. Perdón que ya haga este paréntesis, pero ¿te das cuenta que nos cierra? Mira, importante lo que mencionaste, Enrique, simplemente para dar también nuestro parecer, un punto de vista, ¿verdad? Y también muy personal de la experiencia laboral que tenemos, ¿no? Hablaste vos y muy oportuno el hecho de decir no existen datos porque hace 8, 9 siglos que la venta callejera existe y tenés toda la razón. Nosotros en nuestra experiencia de la INAVISA sabemos que hay un punto fundamental en ese comentario y es un comentario que es válido, pero que tenemos que nosotros encargarnos de sacar ese mito. El hecho de que no existan datos o no existan reportes es una cultura muy instalada. Primeramente te digo por mi experiencia con los medicamentos, que es la falta y el escaso nivel de reporte, ¿no? Muchas veces algo te puede hacer mal, ¿ya? Te puede hacer mal un alimento, un condimento, un medicamento, te digo, y creemos que eso tenía nomás que pasar, y no tenemos esa cultura de reportes, ¿no? No tenemos esa cultura de notificar, y cierto, muchas veces existe un desconocimiento de dónde notifico, a quién le aviso que esto me cayó mal, a no ser de que sea una cuestión que es masiva, porque las enfermedades de transmisión alimentaria, si vamos a ser bien específicos, inclusive tiene ramas de la epidemiología que te estudian por qué hay brotes de tal o cual enfermedad. Entonces, esa es una cuestión muy importante y que nosotros no nos vamos a cansar de trabajar sobre eso, que es, tiene que existir una cultura del reporte, una cultura del reclamo. Es la única forma que se pueda trabajar y que se pueda trabajar con datos, primeramente, y encontrar la causa raíz muchas veces de lo que es el problema, ¿no? Si hay un problema por decirte, ¿no?
brote de ciertas enfermedades en niños susceptibles o en embarazadas a través del consumo de ciertos alimentos, solamente vamos a ver si es que nos reportan, ¿verdad? Es muy difícil, no te digo imposible, pero es muy difícil tener ese conocimiento y ese dato, para que ese dato posteriormente pueda ser analizado si es que nosotros no tenemos el reporte. Entonces, simplemente acotar ese conocimiento que nosotros tenemos. Mira, yo tengo mucho tiempo ya trabajando en la INAVISA, aparte de la carrera universitaria y todas esas cosas, y siempre fue una cuestión muy puntual y señalada, no solo en Paraguay, nada. Estamos hablando de nivel Sudamérica, pero tenemos culturas que realmente los reportes son una fuente de alimentación para la autoridad, para la toma de decisiones, ¿verdad? Claro, Eso es fundamental. Sí. Entiendo tu punto, solamente que hay una patarrenga, y es la siguiente. Oscar, vos no pasás por la avenida Mariscal López y Kubitschek. Vos no pasás. Claro que sí. Y yo te tengo que reportar, pero para que vos actúes después de lo que vos ves. No cierra, ¿entendés? O sea, vos, que sos director de INAVISA, pasás por Mariscal López y Kubitschek, ves a los vendedores y sin embargo necesitas que yo te reporte. Mira, Enrique, te comparto, claro que todos pasamos por la vía pública, desde un punto A a un punto B, también vemos ventas informales, también, obviamente, esa es una cuestión que yo no te puedo negar, existe. Y obviamente que hay que trabajar, pero hay que trabajar con un plan estratégico que dé esos resultados positivos. No, como te mencioné, sí, antes o cuando empezamos recién, nosotros entendemos y creemos, porque cuando nosotros identificamos un peligro, ¿no? Y eso te voy a hablar de manera un poco técnica en esto, pero para que se entienda, ¿no? Cuando nosotros identificamos un peligro, que vos me decís el peligro del consumo de alimentos en la vía pública, ¿sí? Entonces, ¿qué implica ese peligro o el riesgo? Hay un riesgo asociado, obviamente, ¿eh? El riesgo, ¿qué significa? Es la probabilidad de que ocurra algo, ¿no? A partir de ahí se hace un análisis, ¿no? Y a partir de ahí nosotros vamos a necesitar controlar ese peligro que existe, obviamente, pero ese control tiene que ser planificado, Enrique. Simplemente eso, acotar, y como primeros pasos que estamos dando nosotros desde el control y la vigilancia de alimentos, y quiero insistir sobre eso, es controlar en los puntos de ventas de donde se abastecen esos fabricantes, ¿no? Después vamos a ir para la segunda etapa, que es la educación, obviamente, en cuestiones higiénicas, en cuestiones sanitarias. Mencionaste un guante, por ejemplo, y es así, un ejemplo práctico de explicar, ¿no? Estudios te hablan y te dicen que la presencia de guante, por ejemplo, es menos efectiva que el lavado de manos cada 10 minutos, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Entonces, y eso es una cuestión de educación, una educación sanitaria que tiene que recibir el productor de alimentos. Nosotros no vamos a cancelar la venta de alimentos en la vía pública porque sí, y sin un previo análisis y sin un previo estudio de la problemática real de esa situación. Quiero aclarar bien mi punto acá, porque tampoco quiero que se me malinterprete. Yo no, filosóficamente, por eso te mencioné el tema histórico, Oscar, sí. Yo no estoy discutiendo el tema de venta de alimentos en vía pública per se. Yo tengo mis cuestiones con el desorden, pero yo jamás a mí se me ocurriría decir que hay que cerrar el mercado 4, ¿no? Que tiene condiciones higiénicas bastante menores que las de Vidi. Pero, y lo que señalo, lo que estoy tratando de señalar, es simplemente que hay doble estándar, que hay un estándar que se aplica para unos, pero no para otros. Y eso en derecho, mi querido Oscar, se llama injusticia. Y eso es lo que no está bien. O sea, nada más. O sea, vuelvo a decir, yo no voy a dejar de irme, por decirte, al mercado 4 a comprar frutas porque estén en la vía pública. No. Mi crítica a la venta en las esquinas no es porque estén en la vía pública, es porque están en esquinas de circulación. Es un problema de ordenamiento urbano. Pero sí señalo esta cuestión, ¿verdad? Bueno, al tema, Oscar, ¿qué encontraron en la bomba? Bueno, nosotros
desde semanas ya atrás estuvimos haciendo trabajo en conjunto, primero con la Secretaría de Defensa del Consumidor, también por parte nuestra, de inspecciones, fiscalizaciones a los distintos establecimientos que venden alimentos al por mayor, alimentos envasados o en sus distintas líneas de fabricación también. Nosotros podemos entender que un supermercado tiene primeramente una pequeña área de fabricación donde eventualmente se fabrican panificados, productos del rubro de la confitería, ¿no? Y después, asociado a eso, lo que fuimos identificando en este supermercado era el fraccionamiento, ¿no? De productos cárnicos, productos embutidos, lácteos, como quesos y sus derivados. Entonces no tenía este supermercado no tenía la habilitación correspondiente, por ende la práctica que llevaba a eso era la disposición de esos productos en ciertas condiciones de embalaje que no tenían los respaldos técnicos que decía esto dura tanto y cuánto tiempo. Entonces, un queso fraccionado o qué sé yo, una carne condimentada y puesta a la venta no tenía y no contaba con un periodo de vencimiento que tenga un respaldo técnico para eso. Entonces, ¿cuál es el riesgo asociado de eso? Primeramente, es que nadie te dice cuánto tiempo va a durar ese producto en góndola y en qué condiciones se tiene que conservar, porque cuando uno presenta una solicitud para el registro de un producto condimentado y procesado, porque hablamos de una carne condimentada, por decirte, por poner un ejemplo, un matambre de cerdo condimentado, hecho en local de fabricación del supermercado, eso tiene que pasar por un análisis que a mí me diga y que por lo menos entremos en discusión con el productor y decir, ok, ¿y cuánto tiempo dura ese producto puesto en góndola? ¿Y qué hacemos después de que se vence ese producto? ¿Y cuál es el mejor envase para que ese producto dure el mejor tiempo o el mayor tiempo posible en góndola? Entonces, hablamos de productos procesados, muchas veces envasados y puestos a la venta sin ese respaldo técnico, y también asociado a eso ciertas condiciones en las cuales no eran las mejores, ¿no? Por ejemplo, hablamos de refrigeradores en mal estado de conservación o sin una temperatura controlada que te diga que un producto tiene que estar, por decirte, de 0 a 4 grados, pero el termómetro del refrigerador me marca 8. Entonces, ese tipo de circunstancias, y no quiero entrar en puntualidades de se encontró esto o aquello, son las que nos llevan a nosotros a tomar decisiones controladas para mitigar el riesgo que puede existir en, primeramente, productos que sí encontramos en estado ya casi de descomposición. Después hablamos también de lo que es el reetiquetado, doble fecha de vencimiento. Son cuestiones que necesariamente hay que insistir y trabajar con esto. Bueno, lo de la instrucción de sumario es justamente donde se abre ese proceso para empezar a investigar y a determinar cuáles son los supuestos hechos o supuestas infracciones que necesariamente van a tener que ser corregidas para posteriormente continuar con las actividades. Ahora, hasta donde yo te voy a contar la base de esta entrevista que estamos teniendo contigo. Y acá la tengo en mi teléfono, si me permitís, estoy mirando eso para llegar a la base. Es un artículo que se publicó ayer a las 19:55 en Última Hora. Y dice que se instruyó un sumario a la cadena de supermercados La Bomba y compañía. Ahora, de este material que te estoy contando, porque después vos me podés decir, no, mira, esto está equivocado, o vos estás equivocado, qué sé yo. De este material, yo estoy llegando a una conclusión que es la siguiente. Ustedes, o sea, Dinavisa, efectivamente entra en La Bomba, pero hace una consideración muy específica y efectivamente ordena una suspensión muy específica. Y te leo textualmente el material del diario Última Hora. Dispuso, o sea, la Dirección de Vigilancia Sanitaria instruyó un sumario administrativo a La Bomba S.A., pero dispuso la suspensión de actividades de fraccionamiento y envasado de productos lácteos, cárnicos, embutidos, sujeto a las leyes. ¿Es correcta la información del diario? Y es correcta, de una de sus sucursales. ¿Y por qué no hicieron así con Biggie?
El mecanismo de comercialización es diferente, Enrique, y te voy a explicar. Como te había mencionado, el supermercado, en este caso, nosotros visitamos las 6 sucursales de este supermercado, tienen mecanismos de funcionamiento diferentes al caso que vos estás mencionando. En este caso puntual, ese proceso de decirle puesta y venta al peso en ciertas condiciones de embalaje, fraccionado y envasado, como dice el sumario administrativo, son fraccionados, envasados en su propio local y puestos a la venta en su propio local. Cada uno de los establecimientos tenían esa condición y no todos incumplía esa sucursal. A diferencia del caso que estás mencionando con el tema BI, era un funcionamiento diferente, ¿no? Había un centro logístico o un centro de fabricación, envase y distribución para todas las cadenas del país. Y si hablamos a nivel, y volvemos a entrar en el nivel de riesgo sanitario, el riesgo sanitario tiene, por decirte, 3 pilares fundamentales. La naturaleza del producto que se está cuestionando, ¿no? El nivel de peligro que puede causar ese producto, si es que efectivamente, porque cuando hablamos de riesgo hay una pregunta clave: ¿qué es lo peor que puede pasar con este producto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar sobre esa hipótesis. Entonces te hablé de la naturaleza del producto, el peligro que está expuesto y cuál es la población que está expuesta, ¿no? Cuando nosotros entendimos que un local abastece a 263 puntos de venta a nivel del país, quiere decir que ese mismo peligro estaba distribuido a todo el país. En el caso particular, o a todas las sucursales, por así decirlo, ¿no? En el caso particular de esto era un local que se autoabastecía, si le queremos llamar así, que no todos los locales o que no todas las 6 sucursales incumplían o tenían ese defecto. Entonces, cada caso particular se toma se abre sumario sobre casos particulares que representan un riesgo, obviamente, pero un riesgo ya mucho más controlado y mucho más conocido, porque nosotros ya teníamos el conocimiento de las 6 sucursales, es diferente 6 versus 263. Entonces, son casos particulares que se tienen que tratar de manera como le amerita particularmente. O sea, Oscar, mira, primero, ya se nos fue el tiempo. Yo quiero agradecerte tremendamente la gentileza que tenés de conversar con nosotros y de explicar un poco todos estos detalles. Sí. Yo solamente de tu explicación tengo una pequeña crítica que quiero formularte antes de que te vayas, ¿verdad? Para que vos puedas contestar. Y la crítica es la siguiente. O sea, entiendo la explicación. Esta era una matriz para todo el grupo y esta tiene, digamos, fraccionadoras puntuales o descentralizadas. Muy bien. Ahora, el reclamo, y te comento que yo hice este reclamo desde que tomé conocimiento de la situación con Biggie. Y yo estoy haciendo cuestión con esta situación por una consideración política, por eso ya vos no tenés nada que ver, ¿verdad? Aunque si querés vamos a conversar también. Es que Dinavisa alega una falta de conocimiento para tomar una medida restrictiva. Y eso, mi querido Oscar, es un abuso. A ver si me explico bien, porque puedo no estar explicándome bien. Vos acabás de exponer con mucha claridad que en el caso de la bomba ustedes estaban en conocimiento de las circunstancias de cada una de las 6 bocas de expendio de la bomba. Y que por tanto pudieron hacer un discernimiento informado acerca de cuáles cumplían y cuáles no cumplían. Y eso es lo correcto. Ahora, ¿qué hicieron con Biggie? 2 confirmaciones y tomar una medida genérica sin la información. Ese es el problema. ¿Entendés? No es que ustedes se fueron a los 263. En este caso, Enrique, viene justamente, no es del desconocimiento como mencionás. Yo respeto tu análisis, porque evidentemente es un análisis que no solamente vos pudiste haber hecho, pero nosotros tenemos otro enfoque y nosotros tenemos otra base de datos sobre el tema. Nosotros, cuando identificamos los productos, ¿no? Primeramente se empezó a hablar de un reetiquetado, pero ¿qué nos lleva a nosotros el análisis?
y el conocimiento de que esta empresa, que no lleva el nombre de VI propiamente, No, pero es ya Foodie. nosotros Foodie se llama. que nosotros ya sabíamos y teníamos el conocimiento por el sistema informático que maneja el área de alimentos, de que esa era la fraccionadora. Ahora, ¿qué pasa? Uno agarra un paquete de lo que hacían esta fraccionadora, le da vuelta por los lados que le encuentre y no encuentra una sola identificación de que venía de ese. Nosotros sabíamos porque obviamente inspectores se habían ido, pero un ciudadano que se va a compra y le da vuelta por todos los lados a ese producto no sabe de dónde vino, ¿entendés? Entonces, una vez nosotros teniendo el conocimiento de cuál es la logística, obviamente, como yo te dije, cuál es, vuelvo a entrar y discúlpame, vuelvo a entrar en lo que es, identificamos el riesgo. Lo primero que uno tiene que hacer cuando encuentra un riesgo es controlar ese riesgo. Es como hablamos de un incendio, ¿no? Y para eso se activan los mecanismos que sean necesarios, ¿verdad? Nosotros, inclusive, después de todo ese proceso, ¿no? Hicimos más de 330 inspecciones, Enrique. ¿Y por qué 330 si fueron 263 locales nomás? Porque la visita a cada uno de esos locales con equipo multidisciplinar volvimos a encontrar ciertos incumplimientos, inconsistencias. Entonces, creemos, y yo estoy seguro que la medida, si bien fue sin precedentes, como se dijo mucho, pero fue acertada en el punto de vista de que ciertamente los peligros que nosotros teníamos hipotetizados se encontraron. Entonces, se encontraron en muchas sucursales a lo largo y ancho también. Gracias a Dios se pudo corregir. Nosotros tuvimos una muy buena recepción por parte de cada uno de los trabajadores y me consta porque yo también estuve dando vueltas por toda Asunción y Gran Asunción. Tuvimos una muy buena, hicimos ese trabajo de, por así decirlo, educación sanitaria, ¿verdad? Cómo tratar, cómo dar de cuenta de que un refrigerador ya está saliendo de sus condiciones de conservación, ¿no? Le hicimos sugerencias, le hicimos recomendaciones y volvimos a presentarnos en ese local 48, 72 horas después. Y eso me parece a mí que es claro, es una medida que no le va a agradar a los propietarios, obviamente, pero si es que nosotros vamos a pensar a nivel salud de la población, yo particularmente siento de que fue una medida que va a dejar precedentes para lo que viene en el futuro, que es cómo cuidar el producto que llega al consumidor.